Esta tarde vamos a reflexionar brevemente en un tema que creo que nos puede ayudar ante la situación que estamos viviendo y ante la respuesta que nosotras como esclavas de Cristo Rey debemos dar. Se llama Emerger desde la realidad de hoy. Y vamos a tenerla presente desde una mirada a la realidad desde la teoría U. ¿Qué significa la teoría U? Es una teoría trabajada ya hace varios años desde Estados Unidos por Otto Scharmer, que vamos a estarla nosotros trabajando a lo largo de este periodo, de este sexenio. Específicamente teníamos también preparada toda la asamblea en base a ella, porque sentimos que realmente es una metodología que en este momento nos está ayudando mucho para ayudarnos a emerger desde lo más profundo de nuestro ser en las realidades diferentes que vamos viviendo. Muy rápidamente les digo los pasos que da esta teoría U. Como la vemos aquí, tiene 5 pasos importantes. Se llama el primero coiniciar, copercibir, copresenciar, co-crear y coevolucionar. El co en todo momento nos está hablando de hacerlo juntos, trabajar juntas. Entonces el primer paso, que es coiniciar, es crear una invitación común, es ver y escuchar a los otros y escuchar lo que la vida nos pide. Aquí es importante tener presente que la escucha debe ser empática y generativa, es decir, saber ponerme en los pies de los otros, en los zapatos de los otros, para poder sentir, percibir como los otros sienten y juntos descubrir y preguntarnos qué nos está pidiendo realmente a nosotros en este momento las circunstancias y la vida que tenemos. El segundo paso es cosentir o percibir. Este paso nos habla de observar siempre, observar. Y para observar es necesario ir a los lugares de mayor potencial y escuchar con mente y con corazón abierto. Ir a esos potenciales que brotan de nosotros mismos, pero potenciales que también surgen de la realidad. Y desde lo que yo siento internamente y de lo que me dice la realidad, tienen que surgir nuevos acontecimientos en nuestro ser y en nuestro actuar. El tercer paso es presenciar. Presenciar es conectarse con el origen mismo de nuestro sentir, de nuestra voluntad, de nuestro percibir y de lo que Dios internamente nos pide a cada una. Aquí aparece el discernimiento espiritual en nosotras, aparece la conversación espiritual para poder saber lo que vivimos, lo que sentimos y en esa escucha y en esa conversación espiritual poderla compartir. Es un conocimiento interno que emerge de lo más interior de nosotras mismas. Por esto esta teoría se llama U, porque ese percibir está en el fondo, es como el fondo de la U, la parte más hacia abajo, que es lo que nos ayuda a emerger. Tengo que sacar desde lo más profundo de mi ser lo que emerge en sentimientos, en emociones y en aquello que Dios y el mundo me piden. El cuarto punto es co-crear. Co-creamos el prototipo de lo nuevo para explorar el futuro, aparte de lo que debemos hacer, a través de lo que vamos a hacer, ese futuro que empieza a emerger justamente después de habernos metido muy dentro de nuestro interior, después de haber escuchado todas esas emociones internas que también, vuelvo y repito, tienen que surgir de nuestro interior y del entorno y las circunstancias que estamos viviendo. Y el quinto punto es coevolucionando, es incorporar lo nuevo que facilita el ver y el actuar desde la realidad. Entonces, en toda esta teoría U, que obviamente es mucho más profunda, es mucho más intensa, pero pues que en este momento no nos vamos a detener en ella como teoría, como metodología como tal. Después la podremos trabajar y conocerla un poco más profundamente. Sí viene una mirada a la realidad que estamos viviendo en este instante. Y la gran pregunta es, ¿cómo podríamos usar nuestra situación actual de pandemia, de virus, para reducir la velocidad,
hacer una pausa y conectarnos con nuestras fuentes más profundas de quietud. ¿Cómo usar esa situación? ¿Cómo pausar y conectarnos en las fuentes más profundas? ¿Y qué surge de todo esto? Para que podamos comprender esta teoría, vamos a ubicarnos primero en dónde estamos. ¿Dónde estamos? Primero, necesitamos tomar conciencia de nuestro comportamiento y su impacto en los demás. Necesitamos tomar conciencia de qué está pasando dentro de nosotras mismas y cómo nosotros estamos impactando nuestra realidad y la realidad de quienes conviven con nosotras y también de ese entorno que de una o de otra manera está teniendo contacto con nosotras. También es muy importante tener presente que los sacrificios personales que nos benefician, que benefician al otro, nos ayudan a pasar del ego al eco. Es decir, el hecho de aislarnos, el hecho de cuidarnos, el hecho de apartarnos, no es solamente para cuidarnos a nosotras, no es solo para que a mí no me vaya a pasar nada, para que a mí no me suceda nada. Es importante que esto también implica cuidar a otros, revisar la vida de los otros, estar pendiente de qué le pasa al otro y cómo de alguna manera yo debo ayudar al otro, sostener al otro y convivir con el otro en medio de este aislamiento. Por eso no es un ego de pensar solamente en mí, sino ese ecosistema que nos ayuda a favorecer espacios y momentos, pero donde todos podamos realmente crecer. ¿Dónde estamos? Como segundo punto, el autoaislamiento y distanciamiento social no es solamente sobre mí misma. Nuevamente, se trata de proteger a los más vulnerables, se trata de proteger al otro. Y nuestro comportamiento entonces cambia el sistema. Ya no estamos juntos todo el tiempo con las personas de afuera, estamos juntas en comunidad, pero estamos aisladas de muchas otras personas. Aún entre nosotros hay comportamientos diferentes para cuidar el contagio. Todo esto ha cambiado nuestra relación, ha cambiado la relación con el otro, ha cambiado la relación en nuestros apostolados, ha cambiado la relación con tantas personas que continuamente nos estábamos comunicando. Acabamos de vivir una Semana Santa donde tuvimos contacto con muchas personas a través de los retiros, de las liturgias, de los momentos que vivimos, pero fue un contacto diferente. Esto cambió el sistema al que estábamos acostumbradas. Tuvimos quizás mucho más espacio para nosotras, pudimos orar, pudimos centrarnos en lo que es la Semana Santa, pero esto no podía hacernos olvidar toda la realidad que también se está viviendo fuera de nuestro entorno y por eso de una o de otra manera quisimos también asistir a los otros y darles de toda esta vivencia que Dios nos estaba permitiendo a nosotros hacer partícipe a los demás. Como tercer punto de ese dónde estamos, vemos que hay respuestas oportunas, bien sea del gobierno o de los principales responsables ante la situación que estamos viviendo. Y aquellos gobiernos que fueron más oportunos en sus respuestas, como podemos considerar nuestro gobierno, han permitido que la crisis sea menos fuerte que en otros gobiernos que no tomaron los puntos necesarios más rápidamente. Pero no solamente es una responsabilidad de gobierno, sino también una responsabilidad de los seres humanos, una responsabilidad de todos los participantes en esta situación. Entonces, todos tenemos una respuesta y una responsabilidad ante esto. Esto nos implica a nosotras tener una conciencia y una acción ciudadana que no se nos puede olvidar, que debemos insistirle al otro y que nosotras también debemos vivirla. Toda esta situación nos ayuda a pensar que es un momento de 3 verbos importantes: el pensar, el restablecer y el avanzar. Tenemos que pensar dónde estamos, tenemos que pensar qué está sucediendo, tenemos que pensar qué vamos a hacer. Tenemos que restablecer relaciones, apostolados, situaciones, encuentro con los otros. Tenemos que restablecer nuestra vida desde esta misma realidad que estamos viviendo y tenemos que avanzar. No nos podemos quedar paralizadas, no nos podemos quedar quietas, no nos podemos quedar estancadas. Necesitamos avanzar.
necesitamos avanzar. La gran pregunta es cómo lo podemos hacer, cómo avanzamos, cómo no nos paralizamos, cómo nos restablecemos, cómo no quedarnos en una pausa inactiva. Damos una pausa hacia el interior, sí, una pausa que nos lleva hoy a preguntarnos qué es lo esencial, qué se nos queda realmente de todo esto, cómo manejar toda esta situación, pero en ningún momento parálisis. Este momento entonces nos lleva a dos opciones muy importantes, y las opciones dependen de nosotras mismas. La primera opción, congelarnos, alejarnos de los demás, cuidarnos solo nosotras mismas, por lo tanto, establecernos en el ego. Por lo tanto, quedarnos en nosotras mismas. Esa es la primera opción. Es la más fácil, es la que la misma naturaleza nos lleva a ellas. Qué miedo, hay que cuidarse, no podemos salir, no podemos hacer esto, cuidar una cosa, cuidar la otra, pero nos podemos congelar ante esa situación. Aspectos que son necesarios, hay que cuidarse, pero no hay que encerrarse en sí mismo. Y la segunda opción es abrirnos, voltearnos hacia los demás, apoyar y consolidar a quienes lo necesitan. Y es ese paso del ego al eco. ¿De qué manera nosotros nos abrimos ante los demás? ¿De qué manera nosotros nos abrimos a esta realidad? ¿De qué manera voltearnos al otro para ayudarle, para estar presente? Nosotras podemos acompañar, estar presentes, consolar, acoger, escuchar. Tenemos muchos medios a través de los cuales podríamos hacer esto. Nosotros necesitamos acompañar, nosotros necesitamos estar junto a aquel que nos necesita. Entonces tenemos una de las dos opciones, congelarnos o abrirnos. Es nuestra decisión. El mundo se hunde en este momento, mucha parte de ese mundo, porque también hay en este momento mucha solidaridad, muchas respuestas positivas, muchas cosas muy bonitas que se están dando en torno a toda esta realidad. Pero también este mundo es verdad que se hunde en el caos, en la desesperación y en la confusión. Nuestra respuesta, nosotras lo que debemos ofrecer es la presencia, la compasión y la confianza. Confianza puesta en una acción que nos lleva a reinventarnos y a recrear nuestra respuesta y nuestra presencia continuamente. Teniendo presente esto, entonces vamos a mirar en la teoría de la U. Esta es una U inversa. ¿Por qué? Porque sería la reacción de la congelación. Si nosotros no damos una respuesta positiva, nosotros nos congelamos. ¿Qué significa congelarse dentro de la teoría U? Dentro de la teoría U, en este momento hay una descarga totalmente que la llamamos virus, que la llamamos pandemia, y ante esta posibilidad, ante esta situación, nosotras podemos estar en una actitud ciega, estamos cegando la realidad. Al cegar la realidad hay una negación absoluta de lo que está pasando, aunque las consecuencias que estamos viviendo hoy nos abren mucho más ante eso, pero muchas de las situaciones que pasó en los diferentes países ante los cuales el virus creció rápidamente fue porque hubo esta actitud de cegarse y por lo tanto de negarse ante la realidad que se estaba viviendo. Esta negación se va afianzando cada vez más y lleva a una desestabilización de la situación del país, de las situaciones familiares, del trabajo, de la economía y de toda la situación que se ha ido viviendo, llevándonos a aguantar la situación de una de otra manera y hacernos ausentes a ella. Es decir, aquí no está pasando nada, a nosotros no nos va a pasar. Cuando comenzó esto, sobre todo hacia Colombia, en Colombia decíamos, eso no nos pasa a los colombianos. En Colombia ese virus no va a llegar. A Colombia no lo va a afectar para nada. Eso afecta a la gente de Europa. Ante esa situación empezamos a manipular la realidad, porque si a nosotros no nos va a pasar, nosotros podemos seguir saliendo a la calle, nosotros debemos seguir una vida natural, una vida normal, y empezamos más a saber la culpabilidad de los otros, y empezamos a culpar al otro. Entonces culpamos a los chinos porque ellos nos trajeron el virus, culpamos a Estados Unidos que no hizo caso de lo que estaba sucediendo, culpamos a X o Y persona, situación, países, sistemas,
y no le hicimos caso, sino que es más fácil culpar a los otros. También de esta culpabilidad surge la actitud de abusar. El abusar es buscar solamente el beneficio propio. Por ejemplo, Estados Unidos empezó a pedir una vacuna solamente para ellos, que se le vendiera únicamente a ellos como una forma de ellos ser más fuertes y poder tener la solución que los demás países no teníamos. Pero también nosotras podemos abusar cuando no hacemos caso a las autoridades, cuando seguimos la vida como si no estuviera pasando nada, la gente siguió saliendo, la gente hizo sus compras, es más, se llenó mucho más los supermercados de personas, los lugares no se desocuparon. Bueno, y todo esto de una u otra forma va llevando a una violencia cada vez mayor que va desencarnando en la autodestrucción del ser humano y que como resultado de todo esto nos lleva a vivir simplemente un trauma después de toda esta pandemia. Un trauma que se va viviendo ya en muchas situaciones, en muchos hogares hay mucha violencia intrafamiliar, hay niños que ya no lo soportan en la casa, entonces está la violencia contra los niños, es decir, podemos vivir toda esta situación como un verdadero trauma del que no parece a dónde vamos a llegar. Esto también se puede dar en nosotros como una situación realmente de congelamiento. Nuestras casas se cierran, no tenemos nada que hacer, nos encerraremos nosotras en leer, en jugar, en inventarnos cosas para pasarla bien, pero realmente esa es la respuesta que tenemos que dar ante este mundo que se desangra y que está solo y que nos necesita realmente a nosotras. Eso es una primera actitud que nosotras podemos tener. Como podemos tener, de esa actitud, en la teoría 1 hay 3 aspectos muy importantes que es la mente, la voluntad y el corazón. Siempre abiertos. Si lo vemos desde esta U inversa, obviamente la congelación va a ampliar en la persona la ignorancia, el odio y el miedo. Un corazón cerrado totalmente que lleva a estos 3 aspectos. Ignorancia, no conocimiento, no reconocimiento y aceptación de la realidad. Odio ante las situaciones que vemos que se mantienen, que están allí presentes, ante las personas, ante nosotros mismos, ante quien nos rodea, y el miedo tremendo que es el que más está paralizando en este momento. Pero nosotras podemos dar otra respuesta y estamos llamadas a dar otra respuesta que es a la que nos invita realmente esta teoría, y es la reacción de apertura. La reacción de apertura. Esta reacción de apertura, igualito, tenemos la misma situación del descargando, la situación pandemia, la situación virus. Esta situación se va suspendiendo, cada vez más suspender es que se abaja, es que mire que es justamente ese es el proceso, vamos a llegar al fondo. Entonces aquí vamos suspendiendo la realidad, la vamos dejando caer, nos vamos haciendo conscientes de ella y por eso la vemos, tenemos capacidad de verla. Al verla vamos a ir redireccionamos actitudes, comportamientos, apostolados, estilos, sistemas. Tenemos que ver esta realidad para redireccionar nuestra conducta y nuestra respuesta. Vamos a sentir y nos vamos a permitir sentir qué es lo que está pasando. Lo sentimos en lo profundo de nuestro corazón, lo hablamos, lo planteamos, lo cuestionamos, sentimos en esta realidad. Aquí importante se viene el discernimiento. ¿Yo qué estoy sintiendo? ¿Qué están sintiendo las personas que están a mi alrededor? ¿Qué sentimos nosotros? Y por eso escuchamos y conversamos con esa escucha empática y generativa, como les decía, ¿qué está sintiendo nuestro corazón? Y nos centramos mucho más y nos hacemos presentes. Era una presencia que nos dice, tenemos que dejar ir lo que hasta ahorita para nosotras era tan válido, era necesario, era nuestra forma, era nuestro estilo, era lo que estábamos acostumbradas a hacer. Pero yo estoy presente en esta realidad, aquí me sumergí en lo profundo de esta U y tengo que decirme, tengo que dejar muchas cosas y empiezo a dejar venir las nuevas, la nueva realidad que esta situación concreta nos está presentando. Y es aquí donde yo empiezo a dejar emerger lo que surge de mi interior, lo que me está diciendo mi realidad, lo que me está diciendo la realidad de la vida, lo que me está diciendo las circunstancias de la historia. Es aquí, en esta profundidad, donde nos preguntamos qué tenemos que hacer, qué surge de todo esto, y dejo venir lo nuevo, para irlo cristalizando cada vez más, promulgando en las nuevas circunstancias que vamos viviendo,
para crear nuevos prototipos, nuevos estilos, nuevas formas, para encarnarnos en esta realidad que el Señor nos está permitiendo en este momento y para co-crear nuestro futuro desde esta realidad sin quedarnos congeladas, sino abiertas a lo que el Señor hoy nos está diciendo. Esto nos lleva a crecer, a evolucionar, a hacer nuevas las cosas desde esta profundidad de la uno. Sobre todo, esta es la parte más esencial, emerger nuevamente, empezar a salir con esto nuevo que hoy la historia, la sociedad, la iglesia y el mundo nos está pidiendo. Esto de igual manera nos va a dar, o lo tenemos que vivir desde una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta. Y la reacción entonces de apertura nos va a permitir la curiosidad, porque nos preguntamos cómo hacerlo, cómo inventarnos, cómo reinventarnos, cómo comenzar una historia nueva desde esta realidad. Nos va a llevar a la verdadera compasión. ¿Qué hago para asistir al otro? ¿Qué hacemos para nosotras seguir dando ejercicios? Para escuchar al otro, para acompañar al otro. ¿Qué hacemos para inventar nuestro carisma en este momento? Y eso nos implica coraje, porque no es fácil que nosotras empecemos a vivir una realidad nueva y una realidad diferente. Necesitamos coraje para soltar nuestros miedos y para volver a reemprendernos de una manera distinta. Entonces tenemos dos caminos, o el camino de la congelación o el camino de la apertura. La realidad es la misma, partimos desde la misma realidad, pandemia, virus, y esta misma realidad nos puede llevar a dos cosas importantes, o la evolución o el trauma. Es decisión de nosotras según cómo vivamos todo este momento que nos ha permitido el Señor vivir. La gran pregunta en este instante, entonces, ¿cómo responder? ¿Cómo debemos responder nosotras? Necesitamos dejar planes anteriores y dejar venir lo que está por surgir. ¿Qué va a surgir de todo esto? Alienarnos rápidamente con lo que está sucediendo, es decir, unirnos a ello, simplemente dejarlo. Nosotras necesitamos unirnos a esta realidad, asumirla, aprender a conectarnos con ella de una manera consciente e intencional, y necesitamos definitivamente reinventarnos. ¿Cómo reinventarnos en este momento? Surgen interrogantes, entre ellos, por ejemplo, ¿por qué nos mantenemos tan ocupadas en cosas que no son tan esenciales? Porque antes no teníamos tiempo para muchos aspectos, a veces para la oración, a veces para los encuentros comunitarios, para ir al comedor con las hermanas, para ir a la capilla, para encuentros de comunidad. ¿Por qué a veces no teníamos tiempo cuando hay cosas tan esenciales y que hoy nos damos cuenta que sí podemos tener tiempo para ellas? ¿A qué le damos nosotros la verdadera importancia? Si dejamos todo lo que no es esencial, ¿qué queda? ¿Qué nos está quedando en este momento? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es esa revitalización hacia la cual nosotras tenemos que tender hoy? ¿Qué es lo esencial realmente? ¿Estábamos pendientes de eso que era tan esencial? ¿O estábamos llenas de muchas cosas que quizás podíamos dejar pasar? ¿Qué pasaría si usáramos esta interrupción como una oportunidad para soltar todo lo que no es esencial en nuestra vida? Trabajo, instituciones, otras circunstancias. ¿Qué está pasando al tener que soltar tantas cosas, dejar ir tantas cosas e irnos abriendo a un nuevo devenir? ¿Qué pasa entre nosotras? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos vivimos internamente? ¿Cómo podríamos volver a imaginarnos cómo viviendo y trabajando juntas? Tantos espacios juntas que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo vamos a seguirlo viviendo después de que todo esto pase? ¿Cómo podemos seguir viviendo espacios tan hermosos como los que estamos viviendo sin olvidarnos de aquellos que nos necesitan, sin olvidarnos de un apostolado intenso, entregado, generoso, pero donde lo esencial no se nos puede perder? Sentimos realmente que es hora de sintonizar y activar las fuentes internas y surgir realmente de la hora. Confucio nos da esta frase bonita donde dice: para cambiar el mundo, primero debes cultivar tu condición interior como ser humano. Nosotros tenemos una gran llamada en este momento, la revitalización. ¿Desde dónde comienza nuestra revitalización?
¿No es quizás este momento justamente donde nosotras empezamos esa gran tarea de la revitalización? Vuelvo y repito, ¿dónde está lo esencial? Y la gran pregunta para que terminemos este tema y comencemos con el tema de los documentos capitulares, que los podemos asociar totalmente, es: Señor, ¿qué quieres hoy de nosotras como esclavas de Cristo Rey? ¿Qué respuestas concretas esperas de nosotras? ¿Qué espera realmente el Señor de nosotras hoy, hermanas? ¿Y cómo vamos a responderle? ¿Cómo nos vamos a reinventar para ser fieles hoy a nuestro carisma, a nuestra espiritualidad, pero para ser fieles también a las llamadas que surgen en este hoy? ¿Cómo debemos responder? Muchas gracias.